Vivimos en una sociedad desorientada y amenazada, una sociedad de riesgo donde el miedo aumenta y la confianza declina. Los jóvenes son los exponentes más claros. El riesgo, la desorientación y el miedo ha generado que su integración con la sociedad sea una de las más tardías y frágiles de toda la historia, debido a gran parte a la inseguridad y a la precariedad del trabajo, además debido a que se ven privados de unos marcos sólidos de sentido y de conducta, unos horizontes más o menos seguros para sus futuros y sus sueños. Teniendo eso en cuenta, no tenemos la sensación de que nos hallamos en una encrucijada cultural y planetaria, que una catástrofe se cierne sobre nosotros llena de miedos e incertidumbres. Sin embargo, al mismo tiempo, una oportunidad se abre ante nosotros, una oportunidad que no se había visto hasta el día de hoy, una oportunidad donde todos podemos crear un mundo hermoso y justo. Los cristianos no podemos entender el Evangelio de Jesús y acoger su palabra sin tener en cuenta los miedos que tienen los seres humanos. Entonces, el Evangelio y la presencia de Jesús se transforma en una propuesta de realización personal y social, donde esos miedos se transforman en esperanza y así poder ser más humanos. En este video voy a decir algunos fundamentos algo generales sobre cómo Jesús y sus evangelios proponen una transformación en los seres humanos y para el mundo. La religión cobija lo mejor del ser humano, pues de esta han salido grandes personas, grandes civilizaciones, grandes culturas, templos, catedrales, entre muchas otras cosas que se pueden considerar buenas. Sin embargo, también ha sido lo peor, ha sido un veneno, debido a que mediante la religión se han llevado a cabo los mayores crímenes y peores aberraciones durante la historia. Sin embargo, para humanizar la sociedad, quizás haya que humanizar la misma religión. Es imprescindible liberar la religión para que la religión libere. Jesús encarna una religión humanizadora, la cual no buscaba desprenderse del judaísmo, sino criticarla y pronunciarse ante las deformaciones que ésta tenía, y todo en nombre del judaísmo. Por ejemplo, Jesús critica el día de descanso sabático, en la cual, a pesar de que se puede visualizar como un día de descanso y relajación, esta podía fomentar el agobio y la asfixia por parte de las ideas opresivas del judaísmo. Jesús dice lo que importa no es la literacidad del Torá, sino el bien que se hace por una persona necesitada. El objetivo al seguir una ley religiosa no es seguirla al pie de la letra, sino buscar la liberación de la persona o un grupo en necesidad, buscar el bien de esa persona. Una religión que ate y someta no es una verdadera religión. La auténtica vivencia de la religión consiste en que la vida se despliegue libre, justa y feliz. Vivimos en una sociedad dominada por el miedo. Están por un lado los miedos humanos, como los miedos irracionales, la locura, las enfermedades, el sufrimiento, entre muchos otros. Pero también están los miedos planetarios, que si va a haber una crisis económica, que si va a haber un desastre natural, que si los terroristas van a atacar, entre muchos otros. Vivimos en una auténtica patología del miedo y de la desconfianza y por tal casi todos los males que origina el ser humano en contra de sí y en contra de los demás son producto del miedo, la desconfianza y la angustia. Las personas y las sociedades de hoy necesitan una auténtica terapia de confianza y el Evangelio de Jesús puede otorgarles reservas inagotables de confianza liberadora. Al escuchar personal y colectivamente,
el Evangelio de Jesús, se puede aprender a no tenerle miedo al futuro, a cómo curar nuestros miedos más profundos, a no apegarnos de las cosas materiales y a tener confianza de la humanidad a pesar de todo. Para Jesús, Dios es la fuente de confianza sin falla. Creer en Dios es poder confiar siempre, no porque Dios sea un recurso mágico, sino porque Dios siempre está con nosotros. Con su presencia es capaz de llenar todas las ausencias, y con su amor poderoso podrá por fin transformar todos los males. Uno de los aspectos más reveladores de Jesús ha sido su actitud frente a los que eran considerados como marginados o pecadores, debido a las profesiones que llevaban, ya sea por considerarse inmoral, como los carniceros o los pastores, o ya sea porque eran considerados inmorales, como las prostitutas o los recaudadores de impuestos. Jesús los acogía y ellos lo acogían a él, y así Jesús aportaba un sentimiento de bienestar y un pequeño germen de transformación en sus vidas. Todos nos debatimos en la actualidad entre la angustia de la culpabilidad y la ilusión de inocencia, los mayores sufriendo más por el primero y los jóvenes sufriendo más por el segundo. Sin embargo, ambos son sentimientos deshumanizadores, debido a que nos dejan ahí, en medio de incontables daños que tenemos que padecer. Una vida humanizadora debe iniciarse liberándose de esas angustias de culpabilidad y así poder tomar responsabilidad y generar una transformación efectiva. En el Evangelio de Jesús, Dios nos dice, tú no eres culpable, sin embargo, nos capacita para ser responsables. Por supuesto que Dios nos perdona sin requisitos penitenciales previos, pero el perdón de Dios no es una carta de inocencia, es meramente una disculpa. Por lo que realmente importa es tomar esa responsabilidad para generar una transformación consigo mismo y con los demás. En este último apartado, Jesús propone superar no solamente el mal, sino también las leyes que castigan el mal con el mal, no solo la violencia, sino también la represión mediante la resistencia violenta. Jesús propone el amor hacia los enemigos, un amor que busca tratar y comprender a los demás desde adentro, un amor que no ve a los otros como enemigos o culpables, sino como un prójimo o un necesitado, un amor que cree que la bondad y la capacidad de transformación existe, un amor responsable que genera esa responsabilidad en el otro y lo libera de sus males y una responsabilidad que no busca ponerse encima del otro, sobrepasarlo, sino que busca su conversión. En resumen, el amor hacia los enemigos es un amor no violento, creador y recreador, como el de Dios.